Caricatura de Superman en Photoshop. Vamos a crear una caricatura de Superman en Photoshop. Primera parte. Vamos a configurar nuestro formato en modo póster. Vamos a colocar nuestra referencia a un costado. Voy a utilizar un previo boceto y la figura de Superman a un costado también, para tomar la referencia de cuerpo entero y especialmente el rostro. Voy a utilizar un pincel tamaño de presión circular difuso para el delineado. Inicio el delineado. Puedo utilizar un color intermedio o negro si deseo también. Yo utilizo un marrón esencialmente, no el pigmento negro, sino un marrón. Voy trabajando el delineado. Lo trabajo en diferentes capas, cada parte del rostro, un poco para poder manipular algunas de las definiciones de tamaño, por ejemplo, giro. Si en algún caso me he equivocado en el delineado manual, en el dibujo a lápiz, puedo corregirlo a nivel digital. Voy corrigiendo algunos detalles. Como lo hago en diferentes capas, cada zona, la nariz, los ojos, puedo manipularlo sin problemas. Podría hacerlo también con la herramienta lazo también si es que lo hiciera en una sola capa, pero para mí me es más fácil de realizarlo de esa manera, en capas distintas. Y luego lo voy a combinar.
Terminado el delineado del rostro, voy a trabajar la parte del cuerpo, voy a hacer un poquito más ancho. He tomado la referencia de la figura de Superman, la real, y voy a hacerle un poco más amplios los hombros y más pequeño el cuerpo. Las proporciones las voy a cambiar para que se vea un trabajo de estilo caricaturesco. Entonces voy a cambiarle las proporciones esencialmente del delineado. En este caso, por ejemplo, vi que el cuello es más largo, entonces voy modificando algunas cosas del delineado para que tenga un estilo caricaturesco. Entonces, en este caso voy modificando algunas cosas de la figura o de la anatomía. Las proporciones en caricatura no se siguen estrictamente, se pueden variar en algún caso. Luego ya los brazos, la parte corporal también ya las sigo según las modificaciones que le he hecho a la fotografía. Recuerden que aquí he ampliado un poco los hombros con la herramienta de transformación, distorsionando la figura. Las piernas por lo general también voy a distorsionarlas y voy a hacerlas más pequeñas de lo que en la figura real son. Voy a cambiar también esa proporción también. En el caso de las manos, no voy a cambiar la proporción. Bien. Voy a hacerlo en otra capa, en la parte de las piernas, porque como les digo, voy a cambiar un poco la proporción de las piernas. Voy a hacerlas un poco más pequeñas para que tenga esa idea de caricatura. Voy a tomar una referencia de la parte de la pantorrilla hacia abajo, porque la fotografía anterior no me daba esa referencia. Quiero más o menos ubicar esa referencia, algo similar a esto, pero no voy a seguir estrictamente la figura como tal, sino voy a adaptarlo un poco. La voy a hacer un poco más larga. Ahí creo que está. Voy a tratar de darle una proporción adecuada a la figura. Ahí creo que quedó. Luego voy a hacerle el símbolo. La S que tiene como escudo.
Ahora vamos a trabajar la capa base de color. Voy a combinar todo el liner o el delineado y voy a tomar una capa base utilizando un color, el color que tiene la referencia, pero bajándole un poco la tonalidad llevada hacia el blanco. Voy a hacerle un poco más luminoso el color intermedio para que me permita luego realizar intensidades mayores y también luminosidades mayores tanto hacia la sombra como hacia la luz. Trabajar una capa base es importante porque te va a permitir luego trabajar con otro tipo de capas con efectos de fusión como el multiplicar o el superponer o la luz fuerte, la luz suave también, utilizando también la máscara de recorte. Aquí lo que yo utilizo es el mismo pincel para delinear pero con un tamaño mayor. Simplemente eso. Así voy pintando la parte del encarnado, la parte de la piel y luego también la parte de el traje y la capa, tomando los colores intermedios de cada sector, no tomando colores de luz ni de sombra, sino los colores intermedios esencialmente. Por eso se le denominan colores base.
empezaremos a pintar las sombras del rostro de nuestro personaje. Le he colocado una capa encima de la capa base y lo he colocado en modo multiplicar, y el pincel lo he colocado en una opacidad del 56%. Puede ser en ese rango, 40, 50. Ese es el rango más o menos que pueden utilizar para colocarle la opacidad al pincel. Esto logra que se fusionen los colores y logren sombras más suaves dentro de el rostro. Vamos graduando dependiendo de la intensidad que tú desees que tengan las sombras en el rostro del personaje o en la parte donde estás pintando del personaje. En este caso, por ejemplo, sobre el cuello hay una sombra más intensa. Puedo utilizar una opacidad mayor o que no tenga opacidad, simplemente para darle una mayor fuerza al pincel. En este caso estoy creando una máscara de recorte para solamente trabajar en la parte que está sobre la capa base. Solamente estoy trabajando sobre la capa base de color. Ya, esa es la idea. Luego puedo crearle una nueva capa. Estoy trabajando con el mismo color, recuerden. Estoy trabajando con el mismo color. No he cambiado el color especialmente de la piel. De la capa base. Es el mismo color, solo que se intensifica aún más cuando yo le pongo el modo de fusión multiplicar. Va intensificándose de acorde a lo que yo requiero. En el caso de la primera capa ha sido una capa bastante sutil, en la otra ya la fuerza es un poco mayor. Requiero trabajar la parte de sombra que es más intensa, entonces voy a quitarle en todo caso la opacidad. Voy graduándosela dependiendo de lo que yo requiera o de lo que la imagen me pida, me solicite. Agregar más sombras o menos sombras. Esa es la idea. Ir trabajando poco a poco la intensificación de las sombras. Estoy trabajando con una sola tonalidad. Recuerden, estoy haciendo un trabajo con una sola tonalidad. Solamente se está intensificando. En algún momento cambiaré algún color distinto para agregarle a el rostro. Puedo cambiarle. Miren, en este caso voy a variarle un poco la tonalidad de el color para darle un sentido mayor de sombra. En este caso es la capacidad de observación del artista digital lo que va a llevarle a realizar un mejor trabajo. Capacidad de observar las sombras, las luces, los colores, también distinguir los distintos matices de color que existen en la gráfica. Y va a tener que entrenar un poco la vista para reconocer esos colores. Eso te lo da la experiencia, el trabajo continuo. Eso es lo que tienen que realizar a través de la práctica. Eso es lo único que te va a dar, eso es la práctica.
Y claro, también un poco la parte conceptual. Tienes que tener muy claro la parte conceptual. Los colores en realidad son en mucha medida los que están en el círculo cromático, llámese el rojo, verde, amarillo, azul, y sus derivados secundarios, terciarios y cuaternarios. Y luego hay colores que son llevados al blanco o llevados al negro, a la luz y a la oscuridad. Y hay algunos que son la combinación de ambos, la luz y la oscuridad, que son los que tienen un componente grisáceo o gris. En la naturaleza la mayoría de colores tienen ese componente de grises. Ningún color en la naturaleza es ni rojo, totalmente rojo, puro, ni azul, ni amarillo. En realidad todos tienen un componente de gris en la realidad. Y para graficar un dibujo también la mayoría de colores tienen ese componente grisáceo. O llevado al blanco también, o llevado al negro también, a la oscuridad o a la luz. Recuerden eso. Vamos a ir trabajando luego también. Si yo acoplo la imagen, aquí ya combiné la imagen tanto del delineado como de la base de color. En este caso estoy trabajando con un pincel mezclador. El pincel mezclador lo que hace es trabajar como si estuviéramos trabajando con un pincel a nivel manual. Tiene el componente de la humedad, que es el diluyente. En el caso, por ejemplo, de una acuarela, el diluyente sería el agua. En el caso de la técnica al óleo, el diluyente sería el aceite. En este caso, la humedad es la cantidad de diluyente que utilizas a la hora de trabajar, a la hora de colocar la pincelada. La carga es la cantidad de pigmento que estás utilizando cuando colocas un color. Y la mezcla es cuánta transición, cuánta facilidad de trasladarse de un color a otro, o hacer una transición más suave de un color a otro. En el caso de la mezcla es lo que más yo cambio. Por ejemplo, para trabajar una transición muy suave debe estar en un rango de 80 a 100%. Si quiero que se note el color que estoy aplicando, la mezcla debe estar de un 50 hacia abajo. De un 50% hacia abajo, ¿ya? Y voy graduando la mezcla según lo que yo requiero. Entonces voy a coger el color que voy a mezclar y voy a asignarle un porcentaje a la mezcla. En algunos casos, por ejemplo, yo estoy cogiendo un violeta para los labios, un rojo violeta para los labios, algo oscuro, porque ese es el color que más adecuado para los labios. En realidad, la parte encarnada de los labios es un poco más oscura, el labio superior especialmente. El labio inferior, la luz le recae mucho más y por eso es más cercana al color de la piel en realidad.
Pero también podemos aplicarle un poco de rojo violáceo o rojo violeta. Voy graduando la carga. Miren, por ejemplo, para aplicarle aquí a los ojos, le bajé la mezcla al 38% y el blanco se nota mucho más. El blanco se nota mucho más. Y ahí el color que le estoy aplicando es un marrón muy suave para lograr que el contorno en los ojos o la parte de los párpados se note la línea más suave, que no se note casi la línea, porque en la referencia, si queremos hacer un trabajo realista, la línea apenas se nota. La línea de arriba sí, del párpado, y la línea de abajo se nota menos. Ahora le aplico también con una mezcla mayor un poco el mismo color, pero llevado hacia el blanco. Y así voy trabajando los colores dentro de la imagen.